Muy buenos días, mi nombre es Camilo Andrés León Limas y el día de hoy les voy a explicar un impacto en el contexto internacional del sector tecnológico. Entonces, hoy voy a analizar el entorno económico global, redefiniendo oportunidades y riesgos en nuestro sector de la tecnología, en un contexto de inflación persistente, tensiones comerciales entre Estados Unidos, China, apreciación del dólar. Es crítico entender cómo esos factores van a impactar nuestra cadena de valor, flujos de capital, posición competitiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? La competencia económica que existe primero entre Estados Unidos y China es clave para nosotros entender qué simboliza o qué significa que esos dos países tengan una presencia un impacto directo en nosotros, en nuestra economía local, la apreciación del dólar, etcétera. Entonces, primero vamos a irlo por partes. Contexto. Como primero tenemos un contexto internacional y la vinculación en el sector. Entonces, primero vamos a contemplar panorama global actual. La economía bajó precisiones gemelas, es decir, la declaración en Europa fue de un crecimiento solo del 0.5% del Producto Interno Bruto en valores de 2023 y una alza de la tasa de interés en el Banco Central estadounidense de un 5.5%, perdón, una Reserva Federal del 0.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente un crecimiento desacelerado en Europa de un 0.5% en su Producto Interno Bruto y una alza de intereses en la Reserva Federal estadounidense de un 5.5%. Eso quiere decir que hubo una mayor, o sea, se guardó mucho más el dinero porque hubo una incertidumbre económica, reducción de la demanda global en productos tecnológicos. Esto quiere decir que pues a eso o diversos conflictos se ha reasignado diferentes economía, o se reasignó diferentes sectores de la economía en la inversión en otro tipo de sectores, por lo que decreció la demanda de productos tecnológicos. Encarecimiento de crédito por la inversión por la investigación y el desarrollo. Esto depende mucho del superávit de los países, es decir, que hay países que son mucho más ricos y otros países que son mucho más pobres. Y esta imparidad lo que creó fue un decrecimiento o un encarecimiento del crédito para la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, países como Alemania tienen la inversión necesaria para poder esto seguir creciendo, pero países como Colombia, que es Latinoamérica, por diferentes problemas económicos no pueden crecer. Conexión con nuestro sector tecnológico. Nuestro sector depende de las cadenas globales, es decir, el 60% de los semiconductores son importados de Asia. ¿Esto a qué se debe? Vamos a preguntarlo o vamos por parte. 35% de los ingresos dependen de las exportaciones de Norteamérica. Entonces, como yo estaba hablando anteriormente, tenemos una escasez de chips. Esa escasez de chips depende de varias razones. Primero, porque Asia domina prácticamente casi todo el mercado global de la venta de microchips, y eso afecta directamente a nosotros porque se alzan los precios en el sector tecnológico, ya que básicamente cualquier aparato tecnológico depende de microchips para su funcionamiento. Con esta alza de precios o su misma escasez crea esa alza de precios, y como el mercado chino es el que domina la venta de microchips, entonces existe una mayor incertidumbre en la venta de microchips o la adquisición de la misma. Del mismo modo, como nosotros dependemos de las exportaciones norteamericanas, el sistema arancelario es tan fluctuante que esto lo que nos permite a nosotros es tener una mayor incertidumbre en el mercado, frente al mercado norteamericano, y la dependencia misma que nosotros tenemos frente a esas exportaciones. Entonces, conceptos económicos claves y su impacto. Entonces, ¿qué es el flujo circular y qué es la economía abierta? ¿Cómo esto afecta al sector? El flujo internacional de capital determina nuestra capacidad de inversión. Es decir, el flujo internacional de capital es lo que hace que nosotros podamos hacer o no una inversión. Entonces, ¿qué impacto directo? Una contracción del 10% en el IDR regional retrasa 2 años nuestra proyección en data centers. Es decir, como lo explicaba el desnivel que existe, esto lo que hace es que retrase nuestra proyección regional frente a otros competidores, lo que hace retrasar nuestro propio desarrollo tecnológico en la creación, ejemplo, de data centers. Flujos corrientes versus flujo capital. El flujo corriente, básicamente, para que nosotros lo entendamos mejor, son las sanciones de exportaciones rusas de gases nobles que aumentaron un 30% en el costo de las pantallas. Básicamente, frente a una materia prima y sobre su sanción,
ya que sancionó a Rusia en la exportación de gas noble. Esto lo que generó a contramedida es un crecimiento del 30% del costo de las pantallas. Ahora bien, entendamos el flujo de capital. Una reducción del 40% de inversiones de riesgo del Silicon Valley limita nuestro escala. Al Estados Unidos tener un mercado proteccionista en ese sentido, lo que generó fue que hubo una reducción del 40% de inversiones, obviamente internacionales, del Silicon Valley frente a otro tipo de cosas por el nuevo scaling o por la nueva tendencia actual que nosotros tenemos. ¿Qué oportunidad identificada tenemos? Reorientar alianzas hacia fondos soberanos como lo hizo el Medio Oriente, donde el Medio Oriente hizo una inversión del 15% de su Producto Interno Bruto en la participación de nuevas tecnologías y la creación de nuevas tecnologías o startups de tecnología. ¿Esto qué desequilibrios globales tienen? El impacto actual. El superávit chino, que estamos hablando de 877 billones de dólares, distorsiona los precios competentes, mientras el déficit fiscal estadounidense, que es del 6%, hace una presión sobre el dólar. ¿Qué es esto? Básicamente, como les estaba explicando, China con todo ese superávit o todo ese dinero que tiene o esa inversión de dinero que tiene, lo que hace es subsidiar a empresas chinas creadoras de diferentes sectores tecnológicos. Lo que hace es que sea una competencia desleal y hace que no sea competente los precios chinos frente a precios de otros países, y hace que el sector tecnológico chino pues sea el más comprado porque precisamente es el más barato, pero competitivamente o a nivel de mercado no es bueno, ya que hay un desequilibrio comercial. Mientras tanto, el déficit fiscal estadounidense crece un 6% y el dólar presiona. Básicamente por ese proteccionismo y por el tema de exportación, el dólar gana valor, y al ganar valor por eso que está haciendo China es lo que hace devaluar el yuan y hace que el dólar se evalúe porque es su contraparte económica. Oportunidad estratégica: aprovechar el nearshoring de México bajo TEMES con costos de logística de 18%. Es decir, lo que está haciendo México en este caso, es un ejemplo, es que bajo TECMEC hace que los costos logísticos de la producción de sectores de tecnología sean un 18% menos. Recomendaciones: riesgos prioritarios a mitigar: exposición cambiaria a compras de insumos, implementar coberturas financieras. Frente a las exposiciones cambiarias de compras de insumos, lo que tenemos que hacer es una cobertura financiera para poder tratar de contrarrestar todos estos golpes económicos en la tecnología que tiene actualmente. Independencia del IEI volátil es de diversificar el capital privado local. Es decir, cuando un país depende mucho de un solo sector económico, es bueno poder diversificar su economía para recibir ingresos de otras fuentes que no sean dependientes. Oportunidades a explotar: acelerar alianzas con Asia para el acceso de chips sin aranceles. Es decir, básicamente más de lo mismo, ya que Asia, en su mayoría China, controla el mercado global de chips. Tienen una alianza estratégica comercial para poder recibir beneficios a la venta de esos microchips. Lo que hace es reducir el costo de inversiones en la tecnología. Crear un hub de innovación en India con aprovechando subsidios hasta del 25%. India lo que está haciendo es atrayendo a nuevas personas para que éstas abran o crean hubs dentro de su territorio, y este mismo subsidia hasta el 25% del establecimiento. Ya, entonces espero les haya gustado y muchísimas gracias.